Seguidamente estamos con la pintura de Obregón en Barranquilla por Néstor Martínez Celis, curador y profesor investigador, Grupo Videns de la Universidad del Atlántico, equipo curatorial del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, maestro en artes plásticas, especialista, maestro en artes plásticas, especialista en educación artística, magíster en educación, énfasis en cognición, premio investigación curatorial, 12º Salón Regional de Artistas 2007. Ministerio de Cultura, premio curaduría del 11º Salón Regional de Artistas Caribe 2005. Ministerio de Cultura, co-curador del 40 Salón Nacional de Artistas 2006. Curador participante en el 41 Salón Nacional de Artistas 2008. Jurado Nacional para las becas de investigación curatorial de los 14 Salones Regionales de Artistas, Ministerio de Cultura 2011. En su carrera artística ha obtenido otras distinciones como el primer premio en el Salón Regional de Artistas en Santa Marta 1981. Selecciones al 30º Salón Nacional de Artistas, Salón Alzate Avendaño, Salón Rabinovich, más de 90 exposiciones en salones nacionales, museos, galerías, salas culturales en Colombia. Profesor por 39 años en varias universidades de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Designado por el Ministerio de Educación par académico para evaluar programas de artes plásticas en universidades colombianas. Es director del programa de artes plásticas de la Universidad del Atlántico 2 veces. Es director de la Galería de la Escuela de Barranquilla. Es secretario académico de la Facultad de Bellas Artes. Escribe para el Heraldo y revistas especializadas artículos de crítica de arte. Bienvenido, doctor maestro Néstor Martínez. El audio. Bien, buenas tardes a todos. Estoy muy complacido de dirigirme hacia ustedes. Gracias, Clara, por la presentación. Gracias, Homer. Gracias, señor decano. Y gracias a todos los perínclitos. Bien, voy a mostrarles unas obras del maestro Alejandro Obregón que están en el espacio público de Barranquilla. Realmente no son muchas y algunas de ellas no están como tan de libre acceso para el público. Por eso me voy a concentrar en unas 3 o 4 obras nada más de esas y para no extenderme mucho, voy a leer unos textos que hicieron parte de una investigación pues, que hice y que también sigo haciendo sobre lo que es el legado del maestro Alejandro Obregón a la ciudad de Barranquilla. Entonces, en primera instancia les voy a presentar, ¿sí? Sí, les decía, unas 3 o 4 obras para concretar y para establecer unas líneas muy concretas sobre lo que fue la pintura de Alejandro Obregón en el espacio público en Barranquilla. El maestro Obregón deja una huella muy profunda en la cultura barranquillera. Realmente yo me sorprendo mucho de cómo una persona, un creador, un artista puede realmente dejar sentado un precedente, un legado, una herencia cultural tan fuerte en la ciudad de Barranquilla. Lastimosamente no se ha difundido mucho. No ha habido unos planes pedagógicos, educativos, para difundir esto mucho más entre todos los barranquilleros y para dejar sentado a las nuevas generaciones lo que fue realmente Alejandro Obregón para nosotros. Pero bueno, es una tarea que de pronto en conjunto todos tenemos que hacer. Bien, la primera obra que vamos a mirar es esta, que se titula Simbología de Barranquilla, que es una obra... es una obra, aquí está, ¿sí? Esa es Simbología de Barranquilla, que es un mural, uno de los murales que hizo Obregón acá en la ciudad. Como les decía, voy a leer mejor para no disgregar ni para perder un poquito de tiempo. Ok, este mural lo pintó Alejandro Obregón en una pared de fachada del Banco Popular en la arteria máxima de Barranquilla en ese momento, que era el Paseo Bolívar. Ahí fue donde pintó este mural a la vista de todos
Y quizás fue por ello que, pasado el tiempo, muchos barranquilleros se olvidaron de la importancia de este mural y empezaron a ponerle grafitis y a pegarle carteles encima, en fin, a ensuciarlo, etcétera, hasta el punto que ese mural estaba casi cubierto totalmente. Y fue debido a la labor, ¿sí?, de un gobernador, de Gustavo Bellemus, ¿sí?, que es muy amante de la cultura, que se dio cuenta de esto y emprendió una campaña, obtuvo una serie de dinero, la financiación, y pudo contratar a un restaurador que tomó el mural, lo quitó de ahí, ¿sí? En esa técnica de restauración el mural se divide y lo llevó a otro sitio. Pero bien, comencemos entonces esa lectura. Este mural es al buono fresco, que es una técnica italiana del Renacimiento. Fue encargado a Obregón por la gerencia del Banco Popular sobre un muro que daba directamente al Paseo Bolívar, arteria del centro de la ciudad de Barranquilla. El hecho de que la pared diera a la calle en muchos momentos fue incómodo para el pintor por la cantidad de curiosos que se apostaban para verlo pintar, lo que obligó al artista a cambiar su horario de trabajo y pintar de noche. Esto quedaría como una observación sobre el procedimiento pictórico, si no fuera por la leyenda que se ha ido tejiendo sobre la vida de Obregón y sus amigos. Ya se cuenta que pintaba de noche por dos razones: para evitar la nube de curiosos que no lo dejaban trabajar y para terminar su jornada en una parranda bohemia con sus amigos de siempre, Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas y otros, en el afamado Café Roma que le quedaba a 2 cuadras. El tema propuesto para el mural fue el auge y futuro de Barranquilla, que Obregón plasmó con un estilo geometrizante y constructivista, tributario de su periodo postcubista francés. Cuando pinta el mural, Obregón contaba con 36 años y tenía un año largo de haber regresado de Francia, donde había vivido desde 1949 en Alba-la-Romaine. En ese tiempo consolidó un estilo pictórico que se nutrió de las enseñanzas de varias tendencias vanguardistas, especialmente de las pinturas de Picasso, Paul Klee y Anthony Clevé. Eso explica el tratamiento que le da a las formas del mural, que parece que las deconstruyera en sus planos constitutivos más importantes que declaran su identidad. Y, con la excepción de la muchacha, que podría verse como alegoría de la ciudad, todo el mundo que rodea a Barranquilla está pintado con racionalidad geométrica. Pero si el tema era sobre el progreso y porvenir de la ciudad, el artista le imprimió el espíritu de lo que más caracteriza a Barranquilla, su carnaval, que fue declarado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO en el año 2003, a los 47 años de haberse pintado el mural. Obregón establece una composición que centraliza una pareja de torito, carnestoléndico y una mujer con atuendo de Congo, y alrededor de ellos parece que gravitaran diversos elementos que simbolizan el progreso industrial y comercial de la Puerta de Oro de Colombia. Así lo supo ver el historiador Álvaro Medina cuando escribió que Obregón supo captar y expresar la universalidad de la fiesta de características y contenidos propios. La expresó haciendo girar los elementos ilustrativos del desarrollo industrial y comercial de la urbe en torno a la pareja de un torito y una mujer congo en plena danza. En la parte superior del mural se observa en dirección de derecha a izquierda un pájaro que surca los aires, seguido de cerca por un avión con múltiples alas en grises y azules. Medina logra ver en una segunda línea un remo de madera que se transforma en hélice, todo dentro de un conjunto de geometrías parecido a una cometa, donde era notable la prolongación de las grandes aspas del barco de río en las pequeñas hélices del barco de mar, significando la ubicación privilegiada de la ciudad al ser un gran puerto marítimo, fluvial y aéreo, y muy importante este último, porque aquí entró la aviación en Colombia. Dentro de la gran cantidad de objetos simbólicos, también logramos apreciar un candado con su llave, una cartilla y la imprenta donde fue editada,
un tintero acompañado de su pluma, flecha, en disposición horizontal, y a la derecha una especie de bodegón con frutas y espigas de trigo y arroz. Sobre la cabeza de la mujer se perciben nítidos las herramientas del noble trabajo, el martillo de oreja y una pinza de hierro. Es de gran significación la inscripción E igual MC a la 2, que se logra ver en la parte central, un poquito más arriba de la cabeza de la mulata, ubicada al centro y en la base del conjunto superior, como sustentando todo, que nos remite a la ciencia y de la más avanzada, porque la ecuación es propia de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Es de notar que introducir tipografías como elemento libre en la composición era propio de los pintores vanguardistas más avanzados de la primera mitad del siglo XX, tendencia derivativa de las pinturas del cubismo sintético que Obregón estudió durante su estancia en Francia. Mientras los símbolos de la parte superior del mural, que levitan sobre las cabezas y pensamientos de los dos personajes, aluden al desarrollo económico de la urbe, los de la parte inferior, más ligado a lo terrenal, son símbolos referidos a la vida barranquillera más apacible. Encontramos la mata de maíz, el pez, el ave, la iguana, una regla T, la botella, la flor y un minúsculo ratón negro meditabundo, afín en tono pero contrastado en tamaño, con una pesada ancla que ocupa todo el rincón derecho del espacio pictórico. La línea inferior del muro, de 350 centímetros de ancho, es más angosta que la superior, que mide 450 centímetros, dándole al fresco un formato trapezoidal inusitado, pero comprensible en toda pintura mural porque siempre tiene que adaptarse al diseño arquitectónico donde va a ser ejecutada. De esa vida barranquillera apacible y con un sello identitario muy particular, también se extrae otra de las anécdotas ligadas a la pintura del mural Simbologías de Barranquilla. En su libro Obregón fue siempre un genio, su hermano menor Pedro relata una de ellas. Alejandro, montado sobre un andamio, sudando profusamente, llena las tablas con potes de pintura, pintaba, ignorando los constantes vagos y curiosos que se paraban alrededor a comentar. Se podrán imaginar lo que decían, pero a todos los picaba la curiosidad por saber de dónde era ese hombre. Algunos comentaban que seguramente era sueco, otros alemán, aquel inglés o gringo. Le iban colocando todas las nacionalidades imaginables. Un buen día Alejandro bajó del andamio y cruzó la calle para tomarse una cerveza. Cuando regresó encontró que le habían derramado unos potes de pintura. Ahí mismo se volteó dirigiéndose a los curiosos y dijo: ¿quién fue el hijueputa que hizo esto? Al unísono todos contestaron: pero si es barranquillero. En su importante libro Procesos del Arte en Colombia, Medina enaltece la calidad de este mural al fresco diciendo: la maestría de la obra fue alcanzada gracias a las sutilezas del color, predominio del verde, el rojo quemado y las tierras, con algunas áreas azules sabiamente entonado en transparencias que definían la segmentación de los planos, superpuestos o cortados, independientemente del contorno de las diversas figuras. Durante 38 años estuvo el mural in situ, en contacto directo con una indolente ciudadanía, por lo que acumuló todo tipo de suciedades y desastrosas intervenciones de los transeúntes y hasta de los empleados del mismo banco. En su libro, publicado en febrero de 1994, Pedro Obregón lo da por destruido totalmente. Al quedar fuera del edificio, a nivel de la calle, se destruyó, no solamente por recibir el sol de la mañana, sino también por el constante manoseo de los curiosos. En ese año, el gobernador del Departamento del Atlántico, Gustavo Bell Lemus, lideró la recuperación de la obra y, sumando voluntades y recursos entre varias entidades, logró que el mural fuese desmontado del edificio del Banco Popular por un equipo de profesionales dirigido por el restaurador mexicano Rodolfo Ballín Magaña y trasladado a su sede actual, un emplazamiento especial en los jardines de la antigua aduana y cerca de la otrora Estación Montoya.
De colofón a este relato, podríamos afirmar que no existe otra obra de Alejandro Obregón que sea más representativa y significativa para los procesos identitarios de la ciudad de Barranquilla que su mural Simbologías de Barranquilla de 1956. Por cierto, hay que recordar que el restaurador Rodolfo Ballín, el mexicano, que logró recuperar este mural, falleció en este mismo año, el 7 de enero de este año falleció en la Ciudad de México. Bien, continuamos entonces y vamos a mirar otra obra de Obregón, otro mural que se encuentra también en el espacio público de Barranquilla. Si el anterior mural, que es Simbología de Barranquilla, se encuentra en los jardines de la corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, que es la aduana, conocido como por la aduana, pero donde la gente puede entrar perfectamente y mirarlo, este está, pero muy sobre la calle, porque este mural se encuentra en la fachada del edificio. Ahí está la vía peatonal, por ahí pasan día a día, o pasaban pues antes de la cuarentena, pasaban centenares y centenares de barranquilleros todos los días y podían apreciar libremente el mural. Lastimosamente, mucha gente no sabe que ese es un patrimonio, un patrimonio pictórico, un patrimonio artístico importantísimo. Es decir, hay gente que la ignorancia por la ignorancia no se le puede atribuir valor a las cosas. Y es un mural que empieza a dañarse, a deteriorarse. Pero bien, pero vamos a seguir con la lectura. Vamos a darle la lectura a lo que yo escribí sobre este mural en esas investigaciones que estoy elaborando. Ok, es un mural que fue pintado en 1958. Es un mural que su técnica es muy parecida a la técnica del mosaico medieval, que consistía en una serie de piedras de cerámica vidriada que se van colocando, ¿sí?, una a una progresivamente hasta dar la forma de las cosas. En este caso, este mural no se hizo pues con una técnica tan medieval, sino pues un poco más contemporánea. Se hizo con unas piedras cristanac. Bien, el mural Tierra, Mar y Aire fue realizado por Obregón un año y meses después que pintó el fresco Simbología de Barranquilla para el Banco Popular. El mural lo pintó Obregón en 1958. Curiosamente, ambos murales, este en técnica de mosaico y aquel en técnica de fresco, fueron proyectados para estar a la intemperie en la calle y en directo contacto con el público. Todos los barranquilleros de cierta edad conocemos la historia de la construcción a que fue sometido el mural del Banco Popular por las impertinencias intervenciones de los transeúntes y la recuperación del mismo liderada por el gobernador Gustavo Bell en 1994, como ya habíamos dicho. Con distinta y buena suerte ha contado el mosaico de la carrera 53. La razón es evidente. Además del celoso cuidado de los dueños de la edificación, el mural lo hemos cuidado mucho, decía el dueño en una oportunidad. Tierra, Mar y Aire está realizado con una técnica muy parecida a los famosos murales del arte bizantino que poblaron las paredes de gran parte de la Edad Media, técnica conocida como mosaico, que consiste en configurar la composición no aplicando el color mediante pinceles o brochas sobre el muro, sino yuxtaponiendo y pegando pequeñas laminitas de piedra de cerámica esmaltada en determinada disposición. Como cualquier superficie vidriada, este material resiste a las inclemencias del clima y soporta con solidez aún los embates de los vándalos. Al realizar su mosaico, Obregón fue progresiva y minuciosamente armando su mundo pictórico, juntando las teselas de acuerdo con el color y la forma y estructurando así toda la composición. Sin traicionar el dibujo que previamente había concebido, por supuesto, las teselas debieron estar elaboradas previamente y el artista solo escogió la cantidad apropiada de acuerdo con el tamaño y configuración de la obra. Mair Mesarí, hijo de Samuel Mesarí, propietario del edificio y quien contrató a Obregón para que hiciera la obra,
cuenta que las piedras vitrificadas de tierra, mar y aire fueron encargadas a una fábrica de Medellín y son de la línea del Kristanac. Eso que dicen que fueron encargadas a Italia es puro cuento, me contaba Mahir Mesarí. El mural cubre los 3 pisos, es decir, los 9 metros de la altura del edificio, y se toma todo el ancho del muro diseñado por el arquitecto. En términos de formato, la obra es básicamente un tríptico, es decir, está dividido en 3 partes, pero la lectura de las 3 piezas es de secuencia vertical y no horizontal, como ocurre con frecuencia con los trípticos. Se nota que Obregón dejó ex profeso sin pintar las 2 placas que dividen en 3 las plantas del edificio, respetando las divisiones de los pisos muy marcadas en el diseño de la fachada. La pintura se toma el frente del edificio y sobresale en la visibilidad del mismo, no solo por el intenso cromatismo que contrastaba con las tonalidades acromáticas de la fachada original, sino porque el muro, soporte de la obra, sirve de pared esquinera entre 2 aguas, dejaba un espacio interno con jardines que el mural realzaba desde el exterior, el cual fue ocupado posteriormente por una remodelación del edificio. Eso lo decía Stevenson en su libro sobre Obregón, que quizás lo vamos a escuchar a partir de las 6 de la tarde. Si le prestamos atención al título, debemos leer de abajo hacia arriba, partiendo de la tierra y deteniéndonos en el aire. En la composición inferior abundan los rojos y naranjas, que se toman todo el centro y más del espacio, acomodándose como 2 toros en oposición, pero con un tronco común. Lo que nos recuerda un tanto a la famosa pintura Loba de 1943 del primer Jackson Pollock. Firmemente asentados sobre la tierra y rodeados de pastos, los bóvidos son asediados por bandadas de aves que se recortan contra el cielo geometrizado. Un cóndor albiceleste se posa sobre el cuerpo del toro mirando al espectador, anticipando la famosa tela Toro Cóndor de 1960 que reposa en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Una gama de azules y verdes se toma la parte central del mosaico, enriquecida por destellos de blanco, para ayudar a la formación de tiburones, mojarras, peces y aves acuáticas que revolotean y contribuyen al gran dinamismo de la composición. Si la comparamos con las otras 2, esta resulta, la del medio, ser la parte más agitada del mural y a nuestro juicio la mejor lograda por la calidad pictórica que le aportó el artista. Las flechas direccionadas a un lado y otro y el fluido amarillo emergen en medio de los grises de la parte superior para configurar un espacio volátil y establecer un equilibrio con el raudo vuelo de los pájaros. Un sol naranja a la derecha, donde debe estar, se unifica con el ave del mismo color que centraliza la visión. Toda la obra se estructura en símbolos de la feraz naturaleza del trópico, que aluden a una condición geoestética y a una presencia cultural del Caribe colombiano que el artista empieza a descifrar en términos plásticos. Es ese Caribe que Obregón descubrió y recorrió fascinado como cazador de animales salvajes, de mis bestias, como él lo diría después, pero también como un artista impresionado que registraba visualmente lo que posteriormente plasmaría en formas pictóricas sobre soportes que cobran gran significación artística. Álvaro Medina lo interpreta magistralmente cuando dice que la temática que Obregón planteó en este mosaico del edificio Mesarí permitió armar bien de modo substancial un vocabulario riguroso y sencillo que en los años siguientes utilizó en otras composiciones, dándole la ocasión de combinar una serie de signos sobre lo que en adelante volvería. Si le seguimos el paso a los murales que realizó Obregón en Barranquilla, especialmente el fresco Tierra, Mar, Río y Aire de 1955 en la residencia de Pedro Martín Leyes,
y el ya mencionado Simbología de Barranquilla del 56, nos surge el interrogante. ¿Por qué Alejandro Obregón renunció a la figura humana en el mosaico del edificio Meserí? ¿Por qué no aparece ese ser caribe, reafirmación del reconocido humanismo del artista? Quizás la respuesta vaya por la vía de lo que expresó su hermano Pedro. La llegada a Colombia le permitió conocer otro mundo, otras luces, otras flores, otros animales. Todas esas sensaciones formaron una amalgama que se constata a través de su obra. Lo que corrobora Medina al analizar el momento histórico que vivía el pintor. La ausencia de la figura humana, ensayada previamente en la serie Ganado ahogándose en el río, también conocida como Ganado ahogándose en el Magdalena, se volvió la norma de todo un periodo. Es llamativa la anécdota sobre los transeúntes que se apostaban en torno al artista pintando el mural en la fachada del edificio que daba directamente a la calle. Mahir Meshari recuerda que mucha gente se detenía a ver trabajar al artista. Inclusive algunas veces llegaba un carro negro muy lujoso y se detenía muy cerca. Allí permanecía un buen rato. Adentro del carro estaba el papá y la mamá de Obregón, que al parecer les gustaba ver trabajar a su hijo. Bien, continuamos entonces con el siguiente mural, que es este que estamos viendo en pantalla, que se llama Mural Agrario o Paisaje con Toro, de 1967. Este es un mural que se encuentra en lo que hoy es la Fiscalía de la Nación en Barranquilla, que se conoce popularmente el edificio como edificio de la Caja Agraria, y que cualquier persona que quiera verlo también entra a la Fiscalía, ¿sí? Y puede verlo inmediatamente porque está entrando por la puerta principal a mano derecha. Ese mural, entonces, agrario, es el que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Bien, este es un mural, es un mural que es contratado por el director de la Caja Agraria en ese momento, ¿sí? En el año 67, y que Obregón pinta en acrílico sobre mortero. Aquí podemos observar que ya es bastante diferente la composición de este mural en relación con otras de las obras de Obregón y con el periodo anterior de Obregón. Aquí los elementos están un tanto diseccionados, están un tanto separados, mientras que en nosotros, en las otras obras de periodo anterior, estaban más o menos fusionados hacia el centro, producía una composición bastante abigarrada, bastante intensa, ¿sí? Simbología de Barranquilla de pronto no es el mural que podríamos nosotros comparar, pero en la parte central de Tierra, Mar y Aire nosotros podemos ver que los elementos compositivos están muy bien relacionados, muy bien articulados. En este caso se ve que están un tanto separados. Bueno, en el mural hay contraste. Aquí hay el toro, que es el personaje principal del mural, ¿sí? Un toro que está en una actitud como de una actitud de resistencia o una actitud también retadora de pronto, ¿sí? Y se contrasta con el carnero, que está casi en primer plano, ¿sí? Son como dos instancias contrarias, ¿sí? Es casi como un yin y un yang, podríamos decir, porque el toro representa un poco más la fuerza, ¿sí? El carnero es un poco más, más débil, ¿sí? Y estos animales están rodeados de esa famosa y permanente fauna, ¿sí? De pinceladas que el maestro Obregón trabajaba con una serie de elementos florales, ¿sí? Y es también curioso cómo se trabaja de una manera un poquito abstracta la composición, tratando casi como llenar el hueco del rojo, ¿sí? Toda una serie de avecillas, ¿sí? Voladoras y una serie como de frutos
pero ya separado de lo que es la perspectiva misma de la composición, sino de una manera, repito, un tanto abstracta. Bien, si tenemos unos minutos más, porque yo decía que íbamos a durar muy poco. Otro mural que tenemos acá de Obregón es el mural que llamamos Cosas del Aire, ¿sí? De 1970. ¿Sí? Cuando Obregón lo pinta en 1970, ya Obregón va a tener ya 50 años. Aquí tenemos un Obregón ya bastante maduro, 70 años. Obregón hacía 2 años se había ido a vivir justamente a Cartagena, porque Obregón va a vivir a Cartagena, en 1968, ¿sí? Y regresaba a Barranquilla periódicamente, justamente a trabajar algunas de estas obras, ¿sí? O a reunirse también con los amigos. Bien, el 28 de agosto del año 2008, el presidente español del Banco Bilbao Vizcaya, que es el BBVA, Óscar Cabrera Izquierdo, hizo entrega al Museo de Arte Moderno de Barranquilla del mural realizado por el maestro Alejandro Obregón, titulado Cosas del Aire. El mural lo había pintado el maestro Obregón en el año 1970 en el mezanini del entonces Banco Ganadero. El Banco Ganadero fue comprado después por el BBVA. Eso estaba situado en la calle de San Blas de Barranquilla. El 2 de julio, menos de 2 años después, se dio inicio a los trabajos de obra civil previos requeridos para facilitar el desmontaje y traslado del mural del maestro Obregón, gracias al aporte económico del banco y a la empresa Promigas, y a la buena disposición del empresario Roberto Mansur, nuevo propietario del inmueble. La titánica tarea de remoción y desmontado y traslado, ¿sí?, del otro mural de Obregón, el famoso Simbología de Barranquilla del Banco Popular, del Paseo Bolívar, al cual nos hemos referido, ¿sí?, de la aduana, fue ejecutada por el famoso restaurador mexicano Rodolfo Ballín. Es decir, Ballín restauró, primero trasladó tanto Simbología de Barranquilla como Cosas del Aire también. Ambos murales fueron removidos y trasladados por el mexicano. Para la época en que Obregón pintó este mural, ya trabajaba totalmente en acrílico. Desde 1966 empezó a experimentar con esta moderna técnica de la pintura y en 1970 ya estaba perfectamente familiarizado con ella. Él mismo la consideraba como una técnica innovadora de la pintura. Creo que el óleo es completamente obsoleto, decía el maestro. El acrílico es el medium del siglo XX. Si Rembrandt viviera ahora, estoy seguro que usaría acrílico y no esa grasa que es el óleo, decía Obregón. Al secar mucho más rápidamente que el óleo, el acrílico le permitía trabajar con más celeridad y además le proporcionaba unas intensidades y saturaciones cromáticas que no conseguía con el óleo. Pero, a su vez, le restaba riqueza en la mezcla y matización de los colores, especialmente en la gama de grises, muy apreciada por la crítica. Los pintores sabemos que lograr unos fundidos hermosos con acrílico no es fácil. Muchos críticos se percataron de ello. Marta Traba lo dijo en su Historia Abierta del Arte Colombiano. Ya que la nitidez de las tintas con base de acrílicos parecen conspirar fundamentalmente contra sus magníficos grises y contra su capacidad de cortar y ensordinar con ellos a los amarillos, rojos y azules. Las manchas de color se volvieron paulatinamente más planas y las formas perdieron cierta volumetría anterior. En el mural Cosas del Aire, las formas son completamente lisas y la dimensión espacial está reducida a la superficie. Solo con el recurso de la superposición de elementos se crea en algunas zonas la sensación espacial. No obstante, sus obras estructuralmente no pierden fuerza ni frescura, aunque su pincelada luzca muy plana. La composición está resuelta con dinamismo. Se logra percibir un gran movimiento de formas aladas que se desplazan hacia la izquierda y a la derecha en bandadas solitarias, otras que ascienden y descienden impulsadas por veloces diagonales curvas que entran y salen del cuadro. El color ha tomado fuerza.
Los contrastes se activan y se agudizan, sobre todo en la zona inferior del mural, donde colisionan los rojos intensos con los verdes de la naturaleza. Más allá, en la zona media, los verdes, azules y violetas refrescan el clima plástico, que vuelve a vibrar con el contraste de púrpuras y amarillos en la zona del muro. Los alcatraces, palomas, pelícanos y aves acuáticas de otras épocas, resueltas con gran riqueza de pinceladas, aquí se han sintetizado en manchas planas de color. Nuevamente, Obregón se acerca a la abstracción, pero esta vez más inclinado al campo de lo decorativo. Ballín, el restaurador, y su equipo de trabajo cortaron el mural en 10 pesados fragmentos de pared y los trasladaron al Parque Cultural del Caribe. El proceso técnico de remover el mural fue bastante dispendioso. Después de un tratamiento con varias sustancias limpiadoras y conservantes y aplicarle un revestimiento con gasa y papel japonés, se procedió a cubrir el mural con una rejilla de hierro y una pared de yeso y perlas de icopor para protección de la pintura en su parte frontal. Previamente se habían señalado las líneas de corte de los fragmentos en que se iba a ser dividido. El mural quedó oculto bajo un muro artificial. Acto seguido, se desgastó cuidadosamente la parte posterior de la pared que soportaba la pintura. Se quitaron los ladrillos, vigas y cemento y fueron reemplazados por una estructura en perfilería en hierro, teniendo en cuenta las partes en que se había dividido la obra. Después de aplicar una capa de material adhesivo, se rellenó toda la estructura a manera de nuevos ladrillos, con una fibra expansiva de poliuretano que se adhirió a la capa pictórica del mural, dándole fuerza. Seguidamente, con pesadas grúas, se procedió a desmontar pedazo a pedazo todo el mural. Hoy, Cosas del Aire reposa fraccionado en una bodega del Parque Cultural del Caribe a la espera de que se construya la nueva sede del Museo de Arte Moderno, que todavía no finaliza, para ser emplazado en su entrada principal, siguiendo los deseos de su directora, María Eugenia Castro, sacar a la luz pública una obra que, por la importancia de su autor para la historia de la ciudad y del arte colombiano, merece ser vista por todos. Bien, y ya para concluir, les voy a mostrar otras obras de Obregón que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos esta obra que es El telón de boca del Teatro Amira de la Rosa, que es bien interesante la composición, porque vemos que Obregón aquí se basa en una leyenda del Caribe. La temática se basa justamente en esa leyenda del hombre caimán. Todos conocemos esa leyenda, no vamos a repetirla ahora, pero aquí es interesante la lectura que yo le doy a este mural, porque en la leyenda se dice que el hombre caimán se escondía, se agazapaba a orillas del río, ¿sí?, para robarse a las jovencitas que se bañaban en el río y se las llevaba, ¿sí?, para seducirlas. Pero en este caso yo veo aquí que son las dos jovencitas las que tienen amarrado al caimán por el cuello y ellas se lo llevan a él. Es decir, en este caso, aquí el hombre caimán pasa de ser un seductor a ser seducido. Las chicas lo amaestraron y se lo llevan, ¿sí? lo llevan como con un trofeo. Es bien interesante porque la lectura de la obra, que es de izquierda a derecha, ¿sí?, cuando uno entra a la obra al leer, se encuentra con el hombre caimán, que tiene una gran vistosidad de pinceladas y una gran, podríamos decir, una forma que acompaña el mismo movimiento, ¿sí?, del personaje, ¿sí?, le imprime movimiento a esas pinceladas obregonianas. Y las chicas que van corriendo, justamente, una de ellas, la de la derecha, tiene como especie de una máscara, ¿sí?, podríamos decir también una cabeza de pez, pero también tiene dos cachos, ¿sí?, dos pitones, y entonces eso se enlaza también con el tema del Carnaval de Barranquilla, porque puede ser que sea una mujer disfrazada, ¿sí?, que tiene su máscara, o también puede ser que sea un ser híbrido también, ¿sí?, como los que habitaban toda esa gran mitología griega y toda esa cosmogonía también nuestra acá colombiana de las diferentes poblaciones. Este
Este mural se conserva actualmente, ya no está en el Teatro Mira Rosa, sino lo conserva el Banco de la República. Y bueno, yo dejo hasta aquí. Esta es la terminación de esta charla, ¿sí? En una próxima oportunidad les seguiré hablando de las otras obras que se encuentran en el espacio público de Barranquilla del gran maestro Alejandro Obregón. Muchas gracias por su atención. Perínclitos. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Ya no volveré a ver igual todas las obras del maestro Alejandro Obregón en Barranquilla.